la iglesia debe de ejercer sin claudicar ni renunciar a tres factores fundamentales por los que la iglesia fue instituida por Jesucristo. Nuestro Señor instituyó la iglesia y hay tres pilares fundamentales con los que la iglesia debe de cumplir. Nosotros, para estar firmes en la fe, debemos de practicar estos parámetros, conocerlos y ponerlos por obra. El primero es por qué y para qué existe la iglesia. Y ya sabemos que es para adorar a Dios. La razón principal por la que nos reunimos es adorar a Dios, y estudiamos la semana que nuestra obligación es hacerlo en espíritu y en verdad, con todo nuestro ser. Esto de adorar a Dios en espíritu y en verdad, ya yo creo lo sabemos muy bien. No se trata de manifestaciones extrañas, ni tampoco de poner a flor de piel nuestra emocionalidad, sino al contrario, es en nuestros cinco sentidos poder dar adoración a Dios bajo lo que sabemos de Él, lo que conocemos de Él y lo que Él ha hecho por nosotros. Y hoy debemos de entender el segundo cimiento fundamental de la iglesia para estar firmes, que es cuál es el propósito que debe de cumplir la iglesia. La iglesia está y existe para adorar a Dios, pero también debe de cumplir un propósito, y ese propósito es ser edificados. La iglesia, el objetivo fundamental es edificar a los creyentes. Nosotros debemos de venir a la iglesia y deberíamos de madurar, de crecer, deberíamos de cada día, al venir a la iglesia, aprender algo para poder ponerlo por obra, para enfrentar nuestra vida cotidiana. Ahora, hay dos medios como la iglesia es edificada: la exhortación de la palabra y la disciplina. A la gente solo les gusta la primera, pero la disciplina es parte de la edificación para la iglesia. Ahora, la semana pasada hablábamos acerca del por qué y para qué existe la iglesia, y nos dimos cuenta, como les decía, que es para adorar a Dios. Y vimos que esto es en dos niveles. Primero, la exaltación de las virtudes, grandezas, y esto lo hacemos a través de cánticos. Expresamos adoración por medio de cánticos, pero esto no es todo. Lo otro que complementa nuestra adoración en nuestra vida cotidiana, o sea, poner en práctica lo que aprendemos de la palabra de Dios, y al negarnos a nuestra carne, adoramos a Dios. Y esa adoración es una profunda, o genera una profunda comunión con Dios. El negarnos a nosotros mismos. Incluso Jesús dijo: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Muera a su carne, a sus deseos, sus anhelos. Ahora, Santiago nos dice que no tenemos que ser solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Y aquí es donde, al entender la adoración a Dios, debemos de nosotros poner en práctica el segundo punto, el propósito de la iglesia: edificar a los creyentes, madurar, equipar a los creyentes para que nosotros podamos crecer y bendecir a Dios con nuestra vida y bendecir a nuestro prójimo para que también sea edificado. Entonces, la iglesia funciona de esta manera. Nosotros llegamos acá y ministramos a Dios. ¿Cómo le ministramos? A través de cánticos, ¿verdad? Alabamos su nombre, exaltamos su nombre a través de palabras que a lo mejor nosotros no sabemos hacerlo en nuestra vida cotidiana, pero a través de textos bíblicos, por medio de cánticos, nosotros adoramos a Dios. También adoramos a Dios a través de nuestros bienes. Ponemos nuestros bienes a los pies del Señor por medio de ofrendas y diezmos. Y luego, ¿qué hace Dios con nosotros? Él nos ministra a través de su palabra. Y esta es la única manera como Dios puede ministrarnos. Dios nos exhorta a través de su palabra, y la iglesia debe de entender que la exhortación de la palabra es para que aprendamos de la palabra cada vez que nos reunimos para poder ponerla por obra afuera. Ahora, es tan hermoso cuando el tiempo que ministramos a Dios por medio de cantos va de la mano con la palabra. Ese es el mejor tiempo, cuando nosotros cantamos a Dios, ministramos a Dios y la palabra va de la mano con lo que hemos dicho. Muchas veces acá nos ocurre que, sin ponernos de acuerdo, nosotros estamos en un mismo sentir. Por ejemplo, la semana pasada Jonathan inició el culto con Romanos 12, y yo en medio de la prédica tenía Romanos 12. Nosotros vivimos cerca con el Johnny, pero no nos hablamos para ponernos de acuerdo. Dios nos lleva a estar en un mismo sentido.
¿Por qué? Porque lo que Dios quiere en Él es que nosotros vivamos bajo una plena comunión con Dios en todo lo que hacemos. Desde que usted llega aquí, puede estar en el tiempo de oración de la mañana, que es coincidente para algunos, porque así le llaman, ¿no? Qué coincidencia, coincidente con los cánticos y coincidente con el mensaje. Esto no es coincidente. Sin lugar a dudas es Dios quien mueve a las personas, porque Él tiene un solo objetivo: edificar al creyente. Ahora, es importante que nosotros entendamos el que la palabra de Dios fundamentalmente es lo que nos va a permitir crecer, madurar y ser edificados. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16, búsquelo por favor. Y vamos a ver acá en segunda de Timoteo cómo la Biblia misma explica la necesidad del hombre de la palabra de Dios. Y esto es muy curioso porque hay muchas iglesias donde no se habla la palabra de Dios, no se exhorta la palabra de Dios o se mal enseña. Pero fíjese, todo creyente debería de tener esto como una bandera en su corazón. Dice segunda de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. La palabra inspirada habla de el aliento de Dios, la vida de Dios. O sea, la palabra de Dios es la vida de Dios. Y habla de que toda la escritura, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, es el aliento de Dios. O sea, con lo que nosotros vamos a vivir y vamos a poder sobrevivir en medio de esta sociedad, es simplemente y totalmente al ser ministrados por la palabra de Dios. No existe nada que pueda sostener al hombre en esta tierra que no sea la palabra de Dios. Por eso dice, toda la escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, es inspirada por Dios, es la vida de Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea, ¿cómo dice? Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La vida de Dios, la palabra de Dios completa en el Antiguo y el Nuevo Testamento es útil. Esta palabra en el griego es ofélimos, que significa provechosa o servicial. O sea, no hay otra ayuda que el cristiano tenga que no sea la palabra de Dios. Consejo: cuando usted tiene problemas, dudas, ¿qué es lo que hace primero? Fíjense, la mayoría de los creyentes lo primero que hace es pedir consejo, hablar con alguien. Oye, tengo una duda, ¿qué tengo que hacer? ¿Sabes? El verdadero creyente lo que primero hace, va a la palabra de Dios. A la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios de lo que a mí me pasa? ¿Qué dice Dios de lo que a mí me ocurre? Y la palabra es tan clara que no tan solo trae consigo la comprensión de lo que me ocurre, sino que la paz de Dios. Como leía Drago recién, la paz de Dios inunda el corazón no tan solo del que lee la palabra, sino el que la cree. Entonces, cuando nosotros tenemos problemas o dudas, no pida consejo prioritariamente, vaya y busque la palabra de Dios. ¿Qué dice acerca de la situación que vivimos? Porque pedir consejo es fácil, pero buscar a Dios, eso cuesta. Hablarle a alguien, o algún líder, o alguna persona que me cae bien respecto a lo que yo necesito, es simple. Pero buscar en la palabra de Dios, indagar, es difícil, porque requiere tiempo, esfuerzo y entendimiento, comprensión. Entonces cada cristiano necesita ir con Dios y sacar de la Biblia el alimento, la salida, la solución a sus problemas, sus adversidades, sus padecimientos. Hoy en día hay una infinidad de herramientas que nos permiten entender la palabra. Es más, tú puedes buscar, por ejemplo, hay un software en internet que se llama Eastword, que es gratuito, y hay diccionarios, concordancias, versiones, y ahí puedes ver, incluso en el original, con poca comprensión que puedas tener, a lo mejor no eres un estudiante de teología, pero eso no es necesario. Hoy hay una comprensión tan abierta a las personas que lo único que necesita el hombre es tener las ganas de hacerlo, es disponerse para hacerlo. Esto nos va a servir para saber cómo vivir, cómo actuar en base a las necesidades que tenemos como creyentes. Ahora, cuando no se nos predica el evangelio, pasamos a ser como mi pastor dice, tiene un término que a mí me gusta mucho, que él llama anorexia espiritual. Es gente que está viva, pero está tan delgada espiritualmente que está a punto ya de morir. Una gente que está en una debilidad tan profunda, en una desnutrición tan grande, que muchos de ellos desertan, abandonan, tienen conflictos incluso con el cristianismo,
porque hay cosas que ellos consideran que son importantes y pelean por esas cosas. Hay algunos cristianos que incluso se intentan quitar la vida. Ahí es donde nosotros vemos una multiforme gama de evangélicos que conocemos que no conocen de Dios. Fíjate, tú vas en tu trabajo y hay gente que te dice: yo soy cristiano, pero hacen de su vida algo que es opuesto a la palabra. Ellos creen que son, pero en realidad no han nacido de nuevo. Porque no podríamos decir que no tienen Biblia, porque hoy en día todos tienen, ¿verdad? Es más, hay personas en los Estados Unidos y entidades que les regalan las Biblias. Como nunca antes en la historia hay acceso a la palabra de Dios. Entonces, nuestra opinión ante la palabra de Dios, debemos de entender, no tiene ningún valor. Los pensamientos de Dios, dice la Biblia, son más altos que los nuestros. Nuestra opinión debe de estar rendida ante la palabra de Dios, y eso es lo que hace un verdadero cristiano: saber qué dice Dios al respecto de mi problema, de mi adversidad. Y eso es más importante que el concepto que puedan tener las personas. Cuando yo entiendo que lo más importante y trascendente es lo que opina Dios, yo voy a estar buscando constantemente el consejo de Dios. Pero hoy en la iglesia prevalecen pensamientos humanos, pensamientos de alguno, y no de lo que dice la palabra de Dios. Hoy la gente cree más en lo que dice una persona, incluso enfrente, ante lo que tienen en sus manos, que es la palabra de Dios. Hoy la iglesia se ha alejado de la palabra de Dios y prevalecen métodos, pensamientos de algunos iluminados, pero no de la palabra de Dios. Y es triste ver cómo la gente cree en estos argumentos vacíos, sin vida en sí mismo. La palabra de Dios es vida. Las ideas de los hombres son muertes. Por eso dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil, provechosa. ¿Para qué dice? Para enseñar. La palabra enseñar en el griego es didácticos, que significa evangelio o enseñar doctrina, pero enseñanza equilibrada y balanceada. Así como el cuerpo necesita un alimento equilibrado y balanceado para crecer y funcionar correctamente, asimismo la vida espiritual. Para crecer de manera equilibrada debemos de conocer la doctrina cristiana, que va a regular nuestros pensamientos, nuestra conducta, y vivirla. Útil para enseñar. Dios nos quiere guiar a través de su palabra. Sin conocer la doctrina cristiana no hay fe. Y si no hay fe, no hay entendimiento ni comprensión de lo que es bueno y lo que es malo. Es más, nosotros sabemos que nuestra naturaleza humana solo nos lleva al mal. Nuestra naturaleza humana, nuestra concupiscencia, no nos lleva a buscar de Dios. Es más, sí o no, que mira, tú quieres hacer cualquier cosa y no te cuesta trabajo, pero buscar de Dios, sí. Sí cuesta. Mucha gente puede decir: a mí no me cuesta. Espérame, si buscas de Dios, ¿tú crees que venir una vez a la semana a la iglesia es buscar de Dios? No, eso es una instancia diaria de llevar nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón a buscar de Dios, en medio de nuestro cansancio, de nuestro trabajo, de nuestros problemas, de nuestro carácter. Buscar de Dios es muy difícil, porque es un reto de llevar nuestra carne a los pies de Dios. Entonces, hoy en día vemos que hay tanta diversidad de opiniones dentro de la iglesia, que incluso hay pastores que aprueban el matrimonio homosexual abiertamente. ¿Y qué dicen los hermanos? Amén. ¿Cuál es el problema ahí? La falta de conocimiento de la palabra de Dios y la sana doctrina, porque no saben lo que es bueno y lo que es malo. Por eso el texto dice que la palabra de Dios es útil para enseñar. ¿Enseñar qué? Doctrina cristiana, normas de fe y conducta moral. El problema, porque muchas iglesias están en una ignorancia que los desvía de Cristo, es porque ya no se habla sana doctrina. Es más, no se habla de la Biblia, no se habla de la palabra de Dios. Solo hay pensamientos y textos mal interpretados. Hay un libro que decía que hoy lo que predomina en las iglesias es la predicación ebria. Ese es el concepto. Y dicen la predicación ebria porque dice que un ebrio va a ir a un faro que ilumina para apoyarse y no para iluminarse. Un borracho, dice, ocupa lo que ilumina para apoyarse, no para iluminarse. Dice que muchos hacen lo mismo con la palabra de Dios. Buscan textos para apoyar sus ideas, no para ser iluminados por Dios, no para ser transformados por Dios, no para ser guiados por Dios, sino para apoyar
sus ideas. Y eso hace mucha gente hoy. He escuchado muchas predicaciones de muchas personas que yo conozco de hace muchos años. Y lo que hacen es, ellos tienen un tema, ellos tienen un título, tienen un testimonio de eso, tienen una pauta y lo que hacen es buscar textos para apoyar sus ideas. Aunque los saquen de contexto, eso es. ¿Y qué hace la gente? La Biblia dice que los ciegos, hablando de los fariseos, eran guías, decía, de ciego. O sea, si el que más decía que sabía era ciego, ¿qué le quedaba al que estaba ahí de bien? Y hoy vemos iglesias llenas de ideas, llenas de pensamientos, textos malinterpretados, usados para manipular y muchos enriqueciéndose. Y hoy la gente ignora tanto del evangelio que ni siquiera usa la Biblia. No la conoce, ni siquiera la entiende que es útil. Solo la gente la toma como un libro mágico de domingo. Es más, algunos ni siquiera el domingo la cargan. Por eso dice la Biblia que toda la escritura es el aliento de Dios. Si tú sabes que la vida de Dios está en la palabra de Dios y tú necesitas más de Él, ¿dónde vas a ir primero? A la Biblia. Por eso dice es útil para enseñar. También dice que es útil para redarguir. La palabra en el griego redarguir es elenjos, que significa convencer, refutar, reprender, evidenciar, dar convicción. Entonces la palabra de Dios solo va a tener provecho cuando la usamos legítimamente. Dice para convencer. ¿Convencer de qué? De errores doctrinales, de conductas distorsionadas. La palabra de Dios nos ajusta. Por ejemplo, esto ya lo sabemos bien. Hoy la gente da dinero a cambio de una bendición de Dios. Pero entendemos bíblicamente que no existen versículos que avale comprar las bendiciones de Dios. No existe. Ninguno. Es más, el acto de comprar los dones de Dios y lo que Dios da se llama simonía. Por un hombre en el libro de Hechos llamado Simón, que ¿qué es lo que quiso hacer? Al ver que los apóstoles al ministrar el Espíritu Santo a los hombres, le dijo, oye, ¿cuánto vale eso? Yo lo quiero. Véndemelo, véndeme el don. El apóstol Pedro le dice que lo que estaba haciendo era tan grave que quería comprar dones de Dios. Y dice, anda y arrepiéntete a ver si es que Dios te perdona por lo que dijiste. A ver si es. La palabra se puede usar para convencer a los hermanos que, por ejemplo, en este caso no se puede pagar por las bendiciones de Dios. No es bíblico. Y por ende, quien te diga algo de esto es un falso maestro, contrario a Dios. Y ahí hay un punto de claridad. Al yo estudiar la palabra me doy cuenta que no existe el comprar los dones ni los milagros de Dios, no existe. El que lo hace es contra Dios. Como dice la Biblia, es anticristo, contra Cristo. Qué fuerte, ¿no? Pero nosotros en nuestra naturaleza cristiana nos sentimos mejores que Dios y cuando vemos a algunos de estos tipos haciendo estas manipulaciones, pobrecitos. No es tan malo el hermano, canta bonito. Canta bueno, pues, ¿qué de malo puede tener? Pero si fuéramos radicales como la iglesia primitiva, contra Cristo, no, yo ahí ni me meto. Porque es opuesto a Dios. El lejos también significa refutar, contradecir, rechazar y evidenciar, ¿qué? Doctrinas erradas, conductas distorsionadas. Pastor, mire, Dios es amor. No va a mandar a nadie al infierno, ¿verdad? Qué absurdo es ese comentario, porque si no hay castigo para el pecado, ¿a qué vino Cristo entonces a morir a la cruz? Si todo el mundo se va a ir al cielo, ¿a qué vino Cristo? Entonces fue inútil. El que cree esto, cree una verdad a medias, porque el infierno existe, sin duda. Dios es amor, pero es un Dios santo. Él ha dado un tiempo, dice la Biblia, su longanimidad, su paciencia al extremo, está en efecto hoy. Y quien viva o quien quiera permanecer en el pecado, dice que no tiene salvación, sino condenación. Hay un apóstol por ahí, ya saben cuando digo apóstol a qué me refiero. Él dice que tiene la fe para orar por los familiares que se han ido al infierno y los puede trasladar al cielo, solo orando. ¿Qué cree usted si alguien le dijera eso? Qué loco, ¿no? Dar esa declaración. No dice yo solo con una oración y una módica ofrenda.
Tú me dices, ¿dónde lo quieres llevar? ¿A directo al cielo o con escalas? Con escalas, la medida que des. Qué opuesto, ¿no? A la palabra. Es por eso que la palabra de Dios es útil para evidenciar errores doctrinales, conductas torcidas que no van de acuerdo a la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando en la iglesia se aplica disciplina, la gente dice que no hay amor. Pero eso no es verdad. La disciplina muestra amor. Porque si alguien está torcido, la disciplina le va a ayudar a enderezarse y avanzar y madurar. Si no hay disciplina, dejas que crezca torcido. ¿Y qué pasa con eso? Se va a caer, se va a torcer y nunca se va a enderezar. Por eso la Biblia dice, toda la escritura es inspirada por Dios, la vida de Dios, y es útil para enseñar doctrina correcta, para redarguir o evidenciar lo torcido. También dice para corregir. La palabra en el griego corregir es epanostrosis, que significa enderezar de nuevo. Fíjate, redarguir es enderezar. Y corregir es enderezar de nuevo. Y ahí estaba uno torcido, lo enderezas. Y ahora te tuerce otra vez. ¿Qué tienes que hacer? Enderezar de nuevo. Por medio de la palabra de Dios se endereza una doctrina, una conducta, una enseñanza incorrecta. Por medio de la palabra de Dios tenemos entendimiento, nos arrepentimos. Dios endereza nuestros caminos. Imagínense si no se predica la palabra de Dios. ¿Qué pasa con lo torcido? ¿Cuándo se enderezan las conductas, las doctrinas? Y ahí es donde nosotros vemos hoy disputas en las iglesias, vemos problemas morales, vemos problemas que dividen iglesias. Porque no tan solo no hay entendimiento doctrinal, sino no hay doctrina en sí misma. Hoy por la ignorancia de la iglesia y los mensajes livianos que existen, la gente ya no tiene un corazón enseñable, no crecen. No quieren más de la palabra de Dios, sienten que ya llegaron a un nivel y no se dejan enseñar. A mí me ha tocado hablar con muchas personas así, que tú solo hablas un poquito de lo que ellos no entienden o no saben y se molestan, se enojan, porque consideran que ellos ya saben todo. Y cuando quedan en evidencia que no saben nada, no es por discutir ni refutar, ni tampoco por tener conflictos, ellos se enojan, se molestan. Porque ellos viven en una infancia eterna en el Evangelio, eterna. Y también está en el otro extremo los que se sienten hoy súper eruditos, ¿no? Que consideran que pueden dar una interpretación a todo lo que escuchan y que consideran importante. El problema de este caso es que atraen a otros a sus ideas. Fíjate, el extremo de la ignorancia rechaza. En cambio, el extremo de los que se sienten más que el resto, ¿qué hacen? Atraen. Ambos polos son peligrosos. Y yo podría decirte que es más peligroso aún el que se siente que sabe, porque te va a atraer con sus ideas y tú puedes caer redondito en sus ondas. En Corinto había un caso de un joven que tenía relaciones ilícitas con la mujer de su padre. ¿Y saben lo que hacía la iglesia? Nada. Se olvidaron de la doctrina de la disciplina que debe de recibir una persona y no se arrepintieron ellos de sus conductas ni tampoco el que había hecho la ofensa. Es increíble cómo el apóstol Pablo tenía que ministrarles y decirles, oye, ¿cómo es posible que tengan sirviendo a un hombre que tiene una relación inmoral con la esposa de su papá? Ellos lo tienen sirviendo. Hagamos un ejercicio. Si tienes 10 manzanas, vamos a hacer este ejercicio, fácil, ¿no? 10 manzanas, y tienes una podrida, ¿cuál quitas? ¿Cuál quitas? Fácil, ¿no? Bien, un 7 todo. Pues es la mitad de la prueba, 3,5. Ahora vamos a ver la otra mitad. Pero si tienes 10 manzanas podridas, ¿estás dispuesto a poner una manzana buena para que arregle las podridas? ¿Quién haría eso? ¿Puede una manzana buena purificar las podridas? ¿Y por qué la gente en la iglesia cree que sí?
Nos relacionamos con gente inmoral, perversa, pervertida, sin Cristo, vidas sin el Señor, en sus caminos, en sus palabras, en sus actos, en sus hechos. Nos relacionamos con ellos porque decimos: yo sí conozco al Señor y yo lo puedo cambiar. Fíjate qué ejercicio tan simple. Pero esa es la realidad de muchos en el Evangelio hoy. De muchos. No entienden que a la larga lo único que están haciendo es ser contaminados ellos. El único que puede transformar la vida de una persona, ¿sabes qué es? La palabra de Dios. Lo único que tú puedes exhortar para que alguien sea transformado es la palabra de Dios. Es por eso que no podemos tapar el pecado con religión. Y si buscamos la santidad, debemos de actuar bíblicamente. Esto quiere decir, debemos de quitar el pecado y advertir que sin arrepentimiento no hay santidad ni salvación. Por ejemplo, Pablo veía en Corinto este problema de que la iglesia, uno de los servidores, era un hombre que toda la iglesia sabía que tenía una relación ilícita con la esposa de su papá. Todos sabían. ¿Quién hacía algo? Nada. Pero asimismo Pablo veía y sabía que había mucho desorden en las reuniones de los corintios. Ellos pensaban que este desorden era parte de la vida espiritual. Cada quien hacía su propio show. Hermanos dando vueltas, otros hablando en lenguas, otros profetizando por allá, otros se paraban en medio del culto, iban a orar por las personas, así, un desorden y un caos. Dice Pablo que ellos hablaban en lenguas tan fuerte, que solo causaban estrago en la iglesia. Cada quien quería demostrar que era más espiritual que el otro. Nosotros ya hemos estudiado mucho de la cultura griega ya en algún momento, y hemos visto que los griegos hacían esto en sus iglesias para Zeus y en los templos dedicados al paganismo. Eso y más. Hablaban en lenguas y hacían muchas cosas, y llegaron al cristianismo a establecer los mismos parámetros. Por esto los corintios se sentían especiales, porque ellos decían que se movía fuertemente el Espíritu Santo. Pero Pablo les dice: no es verdad, no es cierto. Y Pablo establece parámetros de orden. Fíjate lo que hace la palabra de Dios. Pablo les dice: si alguien habla en lenguas y no hay intérprete en la iglesia, no hable. Si no, cállese. Porque si no hay intérprete, dice, solo se edifica a sí mismo. Y hable con Dios. Qué curioso, ¿no? Dice que no profeticen todos juntos, sino de a uno, dos o tres hermanos por culto, es suficiente. Que los espíritus de los profetas, dice, porque habían muchos que querían profetizar, dice, están sujetos a los profetas. Esto quiere decir que el profeta no hablaba espontáneamente, sino que debe de hacerlo en orden. Esto quiere decir, tiene control de sus palabras. Hoy vemos que en la iglesia se cree que el profeta es como un éxtasis. En medio del culto se para, el Señor dice. Y yo me acuerdo cuando era niño, cuando pasaba esa frase, a mí me dolía el estómago. Yo iba a decir, ¿qué va a decir el Señor ahora? Y estaba la alabanza así cantando y se paraba una hermanita, el Señor dice. Y hasta los músicos bajaban el volumen. Y todos nos quedamos así en posición humilde. A ver qué iba a decir el Señor. Esa persona hablaba cosas. Y cuando terminaba de hablar, o pensábamos que terminaba de hablar, seguíamos. Y de repente otra vez, y el Señor. Ay, y ahí paramos. Y así estaba el culto, esperando que espontáneamente Dios hablara. Es como que Dios dijera, espérame, se me olvidó algo, dilo otra vez. Otra vez. Esa era nuestra manera de creer cómo era la profecía, porque no era bíblica. La Biblia dice que el espíritu del profeta está sujeto al profeta. O sea, el profeta va a recibir una palabra de Dios, pero contrólelo. Usted puede decir y esperar el momento oportuno, hablar con las personas encargadas de la iglesia, a ver si esto es de Dios o no. Una vez un profeta, yo ya les he contado, pero les voy a repetir. Una vez un profeta se acercó, dijo, yo soy profeta de Dios y bla, 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 bla. Tengo una palabra para un hermano ahí. Le dije, a ver, dímela. No, es que es para el hermano. Le dice, yo soy el pastor aquí, le dije, dímela a mí. Y yo te voy a decir si es certera o no.
Es que es muy fuerte, me dijo pastor. Es muy fuerte. No puedo. Le puso así. Digo, dímela. Es que mire, el Señor me dijo que antes de fin de año el hermano se va a morir. Que arregle su casa, que arregle su vida. Yo le dije, ¿sabes lo que me estás diciendo? Claro, me dice, yo soy profeta de Dios. No, yo le dije, mira, si él llega el 1 de enero y no se murió, tú eres un falso. Y ahí la pensó. Y dijo, ¿por qué? ¿Y si Dios cambia de opinión? Inteligente el hombre, ¿eh? Pero ¿y qué creen que pasó? Yo le dije, no le digas al hermano, ora por él. Ora por él. Yo tampoco le dije al hermano. Miren, ese profetita ya no está aquí, para que no anden buscando, ¿eh? No me digan, ¿dónde se sienta, pastor? ¿En qué fila? ¿En qué? No está aquí. Se fue. El 1 de enero no apareció más. Y el que se iba a morir, por ahí anda vivito y coleando. Tampoco en el Señor. El espíritu del profeta está sujeto al profeta. Si tú recibes una palabra de Dios, por muy profeta que te sientes, aquí está el filtro, mira. Tienes que filtrarla con esto. A ver si lo que sientes no es tu emoción, no es tu mente, e incluso, como lo vimos hace unas semanas atrás, no es Satanás. ¿Qué le dijo Pedro a Satanás? ¿Se acuerdan? Ahí se las voy a dejar. Los que no vinieron, pues ya la ven ahí en el internet. Pablo les dice, Dios no es de confusión, sino de paz. El orden en la iglesia genera paz de Dios. Es más, Pablo les dice que hablaran en lenguas y profetizaran. Esta palabra en el original es profeteuo, que significa proclamar la palabra de Dios. No hablar del futuro, proclamar la palabra de Dios, pero en orden. O sea, hablen la palabra de Dios en orden. Por eso en 1 Corintios 14:40 dice, pero hágase todo decentemente y en orden. La palabra decentemente en el griego es euskémonos, que significa decorosamente, dignamente. Y dice, y con orden en el griego es taxis, que habla de dignidad oficial. Es lo contrario a la confusión. Las reuniones paganas eran llenas de desorden. Las del cristianismo son con completo orden. Fíjense, yo siempre hago este análisis y digo, ¿por qué incluso los hermanos cuando van a una iglesia católica, a los hijos hasta de pellizcones le dan para que no hablen? Pero aquí en la iglesia, hasta sus juguetes les traen para que desordenen aquí. Hermano, no traiga juguetes aquí, ¿eh? Aquí no es juguetera, déjenlos en la casa. No es que es el juguete favorito, enséñele que usted viene aquí a adorar a Dios, no a jugar, a sus hijos. Enséñele. Pero va a una iglesia católica y ¿cómo están los hermanos? Ahí se escucha todo, ¿verdad? Ahí están las imágenes, lo único que provoca eso es, a mí por lo menos me provoca sí, algo extraño. Evidentemente ahí no está Dios. Pero ¿sabes por qué lo hacemos? No es por un respeto al sistema, es por temor. Es por temor. Porque sabemos que ahí si tú metes un ruido, mira, toda la gente se va a voltear y te va a ofender. Va a venir el padrecito y te va a echar. Pero como que en la iglesia somos buena onda. ¿El pastor qué me va a echar el pastor? Hermanos, no se trata de nosotros, se trata de Dios. Tú enseñas a tus hijos desde pequeños a que en la iglesia no van a jugar ni a entretenerse, sino a adorar a Dios. Generas una conciencia en ellos de dependencia de Dios, en verdad. Ese es nuestro trabajo para con ellos. Que vengan acá y entiendan desde pequeños que este lugar que venimos una vez por semana no es para sentirnos bien con nosotros mismos, es un lugar donde adoramos a Dios, donde somos ministrados por Dios. Eso están haciendo sus hijos ahora. Allá en la escuelita no los estamos entreteniendo. No está una hermanita poniéndoles el Chavo del 8, ni poniéndoles una caricatura, ni el Cartoon Network. ¿Ustedes creen eso? No. Allá les están hablando de la palabra de Dios. Es más, cuando salgan pregúntenle. Ese es nuestro objetivo. Ese es el objetivo de la iglesia, ser edificado. Por eso
esto de estar en orden, no tan solo se trata de vestirse bien o tener una liturgia aparentemente ordenada. Habla del orden en todo y en todos. Yo siempre hago este análisis y digo, ¿qué tiene de digno o de ordenado que una mujer hecha a la imagen de Dios se convulsione la cabeza y dé vueltas? Que un hombre en una iglesia grite como un león desaforado. Aquí algunos hermanos dicen, gloria a Dios. Hasta a mí me emociona cuando lo hacen, porque se ve que están conectados. Pero algunos que, ¡ah! ¿Qué onda ese hermano? Le pisaron el pie, un callo. ¿Eso te hace Dios gritar así? O que una mujer de saltos incontrolados y hasta empieza a sacarse la ropa, ¿eso es de Dios? Sin lugar a dudas, si nos apegamos a la palabra, no. Pero hoy la iglesia lo acepta y considera que sí. Que las personas actúen irracionalmente, desordenadamente, que las personas que nos visitan les dé miedo estar aquí, imagínense. Miren acá los hermanos que nos visitan por primera vez y hay una hermanita dando vuelta a la cabeza así, como centrífuga. Y aquí otro acá saltando así como changuito. ¿Qué creen que pensarían? ¿Sabes cuál es el primer análisis? Ahí no está Dios. Todos esos excesos son carnalidad del hombre queriendo aparentar espiritualidad. Por eso la Biblia habla de hacer todo en orden. Asimismo, otros que consideran su aparente bondad y cristiandad como un modelo o un referente, que buscan hacer las cosas a su modo de orden, por sobre la autoridad de la iglesia. Ellos tienen considerado un aspecto de orden. A nosotros nos han criticado por todo. Ustedes no se imaginan el color de las sillas, el color del salón, los baños, y están recién hechos. Los ofrenderos, la puerta, el estacionamiento, todo. Es curioso, pero es realidad. Hay gente que siente que tiene que establecer el orden que ellos consideran como un parámetro en la iglesia. Y ahí estoy yo explicándoles, no, hermanos, los ofrenderos, porque nos ha pasado esto, y por eso son así. Ah, ya. ¿Y el baño? Bueno, hermano, los baños tenemos que botarlos porque se tapaba el baño de las hermanas y el otro estaba malo y el de los hombres no servía y tuvimos que hacer baños nuevos. Ah, ¿y ahora los autos? Pues ahí estoy. No explicación. ¿No entienden que hay una autoridad delegada respecto al orden? Miren, nosotros acá tenemos baños, salones, cocina. Todo esto tiene una autoridad delegada. Todo. Todo. Así que si usted se trajo su lonchecito para comer en la tarde, miren, busque a la autoridad delegada y aprenda a vivir bajo el orden establecido en la iglesia. Todo esto es de todos, pero el responsable de todo esto, ¿sabes quién es? Soy yo y mi esposa. Cuando tú llegas allá al cielo, Dios no te va a decir, oye, ¿por qué el pastor hizo los baños tan chicos de hombres? No sé, pregúntele al pastor. ¿Tú crees que Dios me va a preguntar eso? Hermanos, ya con que tengamos baño, dale gracias a Dios. Hay iglesias que tienen letrinas. Aquí hay un orden. Hay personas responsables por áreas. ¿Y sabes lo que demandamos mi esposa y yo a ustedes como iglesia? Respeto a ellos. Respeto. Por eso yo antes te decía, use los baños con sabiduría. No significa que no los usen o que estén ahí aguantándose. No, el pastor dijo con sabiduría. No, úsenlos. Pero hermanos, cumplan las normas mínimas de higiene. ¿Sí se entiende, no? Digo, para no estar hablando ahí de más. Asimismo las hermanas, hay normas mínimas de higiene que yo espero que tú pongas en práctica en tu casa y como consecuencia lo haces aquí. Normas mínimas. Cuídalo. Tenemos una cocina, le pusimos piso, los que no saben, está bien bonita, hermanos, cuídenla, es para todos, pero hay personas encargadas, hay un orden establecido. Respeta ese orden. Eso es estar en el orden bíblico.
porque ellos también son administradores que deben bien usar y obedecer parámetros en cada área. Y cada miembro de la iglesia merece respeto y obediencia. Asimismo, los que estamos a cargo merecemos su respeto y su obediencia. Nosotros sabemos por qué lo hacemos así. Usted diga amén. Y algún día, cuando yo tenga tiempo, le voy a explicar. No se preocupe. Usted diga amén, sujétese. Eso es estar en orden. Ahora, ¿para qué más sirve la palabra de Dios? 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La palabra instruir en el griego es paideia, que significa formar desde la infancia. Disciplinar también, sembrando buenos hábitos. Formar carácter. Por ejemplo, la soberanía de Dios, que es un tema muy importante de que el cristiano aprenda, es saber de que Dios todo lo sabe y que Dios está bajo control de todas las cosas. Pero si a ti, por ejemplo, te roban tu auto, ¿por qué cuestionas el por qué Dios lo hizo? Porque así hay muchos, ¿no? Ahí no se entiende la soberanía de Dios. Cuando te va bien y todo, ay, Dios es soberano, espero en Él. Y cuando te va mal, no entendemos. Porque no nos hemos tomado el tiempo de conocer a Dios. Ahora, evidentemente esto aplica solo a personas que buscan a Dios con un corazón humilde y sencillo, porque hay algunos hermanos que viven bajo las consecuencias de su pecado y lo atribuyen a la soberanía de Dios y no a las consecuencias de sus actos. Quien busca a Dios puede entender que Dios tiene un propósito en todo, absolutamente en todo, y el que lo recibe es para provecho. El que rechaza la voluntad de Dios sigue hundido. Por eso dice que la palabra de Dios sirve para instruir, formar como un niño, dice en justicia. El griego dikaisune, que significa todo aquello que Dios ha señalado, lo que debemos de creer y hacer, instruirnos en sus caminos. Ser instruido en justicia como un niño es ser instruido en caminos rectos y justos. Llegamos al evangelio sabiendo un montón de cosas, pero el verdadero creyente sabe que llega y no sabe absolutamente nada. Y mira, mientras más crees que sabes, menos sabes. ¿Te das cuenta que Dios es tan grande? Es tan amplio su entendimiento que nosotros, nuestra limitación nunca va a alcanzar. ¿Cuáles son los caminos de Dios? Hoy lo cantábamos. Integridad, justicia, honestidad, santidad, pureza, y en su manual está todo escrito, palabra. Y una vez escuché a una persona cuando murió, un pariente dijo, mi abuelito era re bueno, pastor, me dijo. Tenía 5 mujeres, pero las mantenía todas. Era bueno con las 5. No creo que Dios lo mandó al infierno, ¿verdad? ¿Qué piensa usted? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué otra respuesta tenemos? Por eso Dios nos da la oportunidad de buscarle en vida. Y tú hablar a tus familiares de la salvación de Dios, como orábamos en la mañana, por nuestros familiares inconversos. Ahí es donde tú debes demostrar a Cristo también, para que tu mensaje tenga el respaldo del Espíritu Santo. Nadie sin Cristo es salvo. Absolutamente nadie. 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Con qué propósito? A fin de que el hombre, dice el 17, y la mujer de Dios sea perfecto. Esta palabra en el griego es artios, que significa ajustado. O sea, la palabra de Dios te ajusta. Se te sale un hueso, a mí se me salió el hombro una vez. Se te sale un hueso y te queda la parte de tu cuerpo muerta. Viene un especialista, te agarra el brazo y lo encaja otra vez, ¡pah!, sin misericordia. No le importa que te duela, no le importa, ay, no me toque. ¿Ha visto así hay gente, no? Ahí está con el brazo colgado, ay, no me toque. No, lo único que quiere hacer el especialista es volver a encajar al lugar.
el brazo. Lo único que va a hacer por ti es ponerte una madera en la boca y paz. Pone en el lugar correcto del cuerpo, ajusta la parte que está dislocada. Asimismo funciona la palabra de Dios, nos ajusta, nos forma y nos pone en el lugar correcto. Y esto muchas veces, generalmente, duele. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, o esté colocado en el lugar correcto, enteramente preparado, exartizo, aprovisionado, lleno de provisiones. Cuando tienes comunión con Dios, recibes la palabra de Dios, lloramos, nos alegramos, Dios endereza nuestros caminos, nuestros pensamientos, nos prepara, crecemos, maduramos. ¿Y qué provoca eso? Saber que Dios está haciendo una obra en nosotros. Dice, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, el cristiano en verdad está preparado para glorificar a Dios, adorar a Dios y para que esto bendiga a los demás. Dice la Biblia que Dios nos creó para que fuésemos alabanza de su gloria y también para que seamos bendición. Vamos a Efesios 4:15. Nosotros somos entonces edificados primordialmente por la palabra de Dios. Y en esta acción, quienes buscan de Dios provoca que podamos ser edificados por Él. Ahora, la edificación no solo viene de parte de Dios al hombre. También la Biblia nos lleva a edificarnos mutuamente. Y ahí es donde se entiende el concepto de la edificación. No es tan solo lo que Dios hace con nosotros, sino la obligación que tenemos nosotros con nuestros hermanos. ¿Cómo te consideras tú? ¿Eres una bendición o eres un estorbo? ¿Cómo te consideras con el hermano que está al lado tuyo? Es tu familiar, ¿no? Todos están al lado de su familiar. ¿Tú serías capaz de preguntarle, mira, yo para ti soy una bendición o un estorbo en tu vida espiritual? ¿Qué soy yo para ti? Qué fuerte, ¿no? Ahora el familiar es fácil. Ahora pregúntale al de atrás. Y el de atrás pregúntale a Juanito. ¿Soy bendición para ti o soy un estorbo? Qué fuerte, ¿no? Así estamos hoy, rodeados muchas veces más que de edificación, de estorbos. Por eso dice Efesios 4:15. Así que siguiendo la verdad en amor, la palabra de Dios. ¿Con qué actitud? Con paciencia. Esta palabra en amor habla de paciencia, como un agricultor que espera con paciencia el fruto de lo que sembró. Sino que siguiendo la verdad en amor, dice, crezcamos. Auxesis en el griego, madurar espiritualmente, moralmente y en conducta. Dice, crezcamos, maduremos en todo. ¿En qué dice la Biblia? En todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Una característica del verdadero creyente es la paciencia. Porque hay niñotes, ¿no?, de 30 años en el Evangelio y hablan como bebés. 16. ¿De quién? Cristo. ¿O de quién? Perdón. Todo el cuerpo. Cristo. Todo el cuerpo. Cada cristiano. Bien concertado, bien ajustado, funcionando correctamente y unido, dice, entre sí. Ahí está hablando de obedecer las órdenes de la cabeza, que es Cristo. Ahí es donde la palabra nos ajusta, nos corrige para que nosotros, cada uno tome su parte. Yo nunca me voy a olvidar de mi hijo Fabián. Cuando era pequeño se fracturó un brazo y nosotros fuimos a la emergencia. Nos costó mucho encontrar una emergencia, pero cuando llegamos al hospital nos dijeron que había sido una fractura por explosión, así se llama. Es que el hueso no se quiebra en dos partes, sino se revienta. Entonces, que habían tantos fragmentos que lo único que debía de hacer era inmovilizar por completo el brazo hasta que estos fragmentos pegaran. Y ahí Fabián estuvo varios meses con el brazo así, inmovilizado. Allá en México es un poco austera la situación. Entonces nos dijeron que nosotros mismos le quitáramos el yeso en la casa. No había necesidad de llevarlo al hospital, nosotros. Así que al cabo de unos meses, ahí me ven a mí quitándole el yeso. Lo que me causó más curiosidad fue cuando le quitamos el yeso, el brazo inmóvil estaba más delgado que el otro, mucho más delgado. Es más, Fabián caminaba así, ya no tenía yeso.
pero caminaba con el brazo así y corría así. Ahí estaba, con su brazo. Yo me acuerdo que cuando empezamos algunas terapias, no era una funcionalidad correcta, le costó mucho estirar el brazo, es más, no respondía mucho a las órdenes. Por eso necesitaba una terapia profunda, de mucho tiempo, para que el brazo pudiera volver a la normalidad. En Cristo es lo mismo. Cuando un miembro sufre una fractura, se encuentra en un pecado, se desvía de la doctrina, la palabra de Dios lo ajusta, porque con la palabra de Dios refutamos sus ideas, sus conductas, y tratamos de que la palabra le convenza de su pecado. Si reconoce su pecado, él enderezará su camino y vivirá el proceso. Un tiempo de rehabilitación, de terapia de movimiento, de dar fruto y ser parte del cuerpo otra vez funcionalmente. Por eso un miembro que ha sido fracturado no puede movilizarse rápidamente, debe de vivir un tiempo de inmovilidad. La palabra de Dios nos enseña que la disciplina es parte fundamental de la vida cristiana. Por eso dice Efesios 4:16, de quien todo el cuerpo bien concertado, la edificación mutua y unido entre sí por todas las coyunturas, ligamentos, músculos, que se ayudan mutuamente. Fíjense, todos los mensajes de la palabra de Dios tienen como propósito ayudarnos, según dice la actividad o función propia de cada miembro. O sea, cada miembro tiene una función particular. No existen los cristianos clonados. Cada uno de nosotros somos únicos. Los dones son particulares, las funciones son particulares. Y por medio de esta ministración mutua o edificación mutua, dice, recibe su crecimiento para. Este crecimiento es espiritual, moral, para ir edificándose, fortaleciéndose, ¿cómo? En amor. Dios nos ministra a través de su palabra. Él quiere edificar nuestros corazones y nos edifica siempre, no a veces siempre, pero también quiere que nosotros, al conocer la palabra de Dios e identificar los dones que tenemos, edifiquemos a los demás. Para estar firmes en la fe, si no somos edificados por Dios y no somos edificados por los otros, ¿cómo nos mantenemos firmes? Si la iglesia es un lugar donde no me siento bien. Qué curioso, ¿no? Por eso la iglesia tiene esta función de edificarse, predicar el evangelio, y que la iglesia, al escuchar el evangelio de la palabra de Dios, edifique a otros. En Romanos capítulo 12 hay una lista de dones para edificar a los demás. Somos edificados por la palabra de Dios. Sabemos que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea completo, entero, maduro. Enteramente, dice la palabra, preparado. Pero ahora nosotros debemos de entender que al estar preparados con nuestros dones y habilidades, debemos de ministrar y edificar a los otros. Pasamos de la teoría a la práctica. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, adoración, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. 2. No os conforméis a este siglo, no toméis la forma del mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, tus pensamientos, la mente de los pensamientos de Dios, su palabra, ponla en tu cabeza, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Mira, el orgullo, la soberbia, la prepotencia no van en el cuerpo de Cristo, porque cada uno tiene su honra. Cada parte del cuerpo tiene su honra para que podamos funcionar. Dice, sino que piense de sí cada uno con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. 4. Porque de la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, haciendo una analogía Pablo del cuerpo humano como la iglesia, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos, ¿cuánto dice? Un cuerpo. O sea, todos aquí debemos de servir y edificarnos para ser un cuerpo. Aquí no hay grupitos. Los de la zona oriente, los de la zona poniente, los del sur, los del norte, y nos sentamos, ¿no?
No, aquí no hay grupo. Todos debemos de trabajar para lograr ser un cuerpo. Dice la palabra que Cristo viene por una iglesia, no por una denominación. Viene por salvos, no por letreros. Qué impresionante es eso. Viene por salvos. Así que dice el 5, nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Fíjese con qué objetivo. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. De manera que teniendo diferentes dones, dice el 6, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Profetes, proclamar el evangelio o la palabra. O si de servicio, en servir. La palabra servicio es el griego diaconía. Eso significa quien se encarga de las labores de la casa. Fíjate, el que se encarga de las labores de la casa está usando un don. Por si ustedes no sabían, los baños no se limpian mágicamente. Alguien, para poder ir al baño y sacar los papeles sucios y limpiar, tiene que tener dos cosas: o simplemente ver la necesidad porque le gusta hacerlo, o tener realmente un don. Por eso hay hermanos que aquí vienen días donde usted está haciendo sus cosas a limpiar. He visto aquí a Jesper, la noche pasa siempre, ahí está ordenando. Hay hermanos aquí que lo vienen a hacer por amor a todos nosotros. Por eso esta palabra diaconía, que hoy se usa para dar una élite en la iglesia, para dar un lugar, la Biblia dice, espérame, que es diácono, es el que se encarga de las labores de la casa. Es el que ve lo que otros no ven. Hoy aquí falta una pintadita, dice. Y el que tiene el don, ¿qué hace? Compra su pinturita, y viene, lo hace. Y hay hermanos que vienen solitos a trabajar. Un don de Dios. Qué grandioso. Y nosotros como pastores nos gustaría que abundaran los hermanos. Pero lo que tiene que abundar, o lo que abunda, es que nosotros pidamos, por favor, hermanos, hágalo. Para que abundaran personas con el don. Por eso dice la Biblia, cuando alguien tiene el don de servicio, que se encarga de lo que otros no se encargan, al servir a otros, lo edifica. Lo edifica. O si de servicio, dice el 7, en servir. O el que enseña, en la enseñanza, un don. Esta palabra es didascalos en el griego. Es la capacidad de comunicar la información bíblica. Y el que tiene el don es respaldado por el Espíritu Santo de Dios. Por eso hay algunos que enseñan de la Biblia, pero no bajo el don. Y hay otros que enseñan de la palabra de Dios porque tienen un don, porque es respaldado por Dios. No se trata de enseñar, ¿se dan cuenta? Se trata de ser capacitados por Dios para hacerlo. Todos los dones que Dios te ha dado, debemos de aprender a ponerlos al servicio de Dios. El 8, el que exhorta en la exhortación. Esta palabra exhortar es paraclesis, que quiere decir uno llamado al lado para ayudar o consolar. Esta palabra, el que exhorta, habla de la habilidad de consolar bíblicamente. Exhortar no es el que predica, es el que consuela. Wow. ¿Cuántos nos gustaría tener ese don? De que llegues al lado de alguien así, la persona correcta, y necesite consuelo y Dios te usa. Dice, el que reparte con liberalidad. Aquí hay personas que dicen, no, yo tengo ese don. Yo, mire, una torta, yo, pastor, la divido en 100 personas. Y no necesito esa para el jamón, ¿no? A puro cuchillo. La palabra repartir es metadidomi, que es una palabra compuesta. Meta es más allá del estándar o por encima de, y didomi, dar. Desprenderse, aportar. Metadidomi, el que reparte, significa que tiene don para dar generosamente más allá de lo que dan los demás. Y está hablando de todo: dinero, tiempo, esfuerzo, etcétera. Muchos creen que repartir
es tomarlo de otros y darlo. No, el don de repartir es tomar lo propio y dar. Wow. Qué curioso, ¿no? Que solo pensar esto en cómo Dios lo exhorta nos cambia todo el panorama. Nadie es capaz de hacerlo voluntariamente, no humanamente. Por eso muchos dicen, no, pastor, yo ese don no lo tengo, ni lo quiero, muchas gracias. El que preside con solicitud. La palabra presidir en el griego es preistemi, que significa conducir, quien ayuda a dar dirección a los demás. El que hace misericordia con alegría, eilein, significa compadecerse de otros, socorrer al afligido. 9. El amor, dice después de esta lista de dones, sea sin fingimiento. O sea, el que es movido por el don no finge en lo que hace. Por eso dice, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, dice, prefiriéndoos los unos a los otros. Qué hermoso es cuando los hermanos en algo quieren compartir, dicen, no tú hermano primero, no tú, dice, no tú, no tú, y ahí están peleándose por complacer al otro. Hay hermanos que tú dices, tú hermano, sí, gracias. No entienden el mensaje, es mutuo. Prefiriéndonos, dice, prefiriéndonos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, dice, o es importante, es urgente, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. 12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes. ¿En qué dice? En la oración. Compartiendo, dice, para las necesidades de los santos. Fíjate, dice, compartiendo para las necesidades de los santos. Hay gente que cree que solo los pastores de la iglesia deben de compartir para las necesidades de los demás. Cuando la Biblia dice compartiendo para las necesidades de los santos, te habla a ti. Tú. Dios pondrá en tu camino a los que necesitan y en mi camino a los que necesitan. Esto no se trata de una organización que ayuda. ¿Se entiende? Mira, nosotros aquí compilamos despensas en la iglesia, todos los domingos. Pero eso no significa que cuando Dios me pone a una persona en el corazón, me dice, él tiene necesidad. ¿Qué tengo que hacer yo? Pastor, ¿qué han despensas? ¿Cuál es la motivación correcta? Mira, ¿por qué Dios te habla eso a ti? No se entiende, ¿verdad? Lo voy a decir con manzanitas. Dios te lo dice a ti porque el que quiere que proveas Dios eres tú. Eres tú. Lo que tú tienes, compártelo. Esa es una enseñanza bíblica. Dios eso quiere y demanda de nosotros. Por eso pedimos despensa aquí cada domingo, para que tú compartas de lo que tienes. Y cuando Dios ponga a una persona en tu camino, comparte lo que tienes. No esperes a que otros lo hagan. Otros lo harán, a lo mejor sí, pero Dios va a poner en tu camino a las personas que necesitan. Y tú podrás ser bendecido por ser obediente a Dios. Y Dios sabe que cuenta contigo. Compartiendo para las necesidades de los santos. Practicando, dice, la hospitalidad. Hermanos, la iglesia no entiende que Dios da mejores trabajos, incrementos de dinero, para que tú ayudes, para que aportes también en la obra de Dios sin duda y puedas sustentar su obra. Pero también, si tú miras a tu alrededor, ¿cuánta necesidad hay? Mucha, muchísima necesidad. Hay hermanos que tienen mucha necesidad. Y Dios te ha dado más, no para que guardes y acumules, sino para que ayude. 14. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Aquí está hablando de una conducta en nuestros labios, en nuestra mente. No está diciendo que le lleves un regalo al que te persigue. No, bendecid está hablando de hablar bien. Eso significa bendecir, hablar bien. Por eso dice bendecid y no maldigáis. 15. Gozaos con los que se gozan. Si ves a un hermano contento, no te da envidia. ¿Por qué te da envidia? Pastor, me compré un auto. Hey, hermanos, ay, ¿por qué a él, Señor? Yo ando bajo la lluvia hoy día.
merezco más. Alégrate. Mira, si Dios se lo dio, el hermano a lo mejor no tiene deuda, pudo comprar y ahí está, mira, tranquilo, feliz. Pero si él se lo compró por las de él, va a ser un problema a lo mejor. Tú no sabes. Tú solo alégrate, gózate por los que se gozan. Dice, y llorad por los que lloran. Y es hablando de una actitud de arrepentimiento y de adversidades, consolando. 16, unánimes entre vosotros, un mismo sentir, dice, no altivos, arrogantes, sino asociándoos con quienes, con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, fíjate, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, ¿qué dice la Biblia? Estad en paz. ¿Con quiénes? Con todos los hombres. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Satanás va a estar en tu oreja queriendo que reacciones contrario a la palabra de Dios. ¿Cómo vences el mal? La Biblia dice que cuando viene Satanás, ¿qué debemos de hacer? Resistir. ¿Qué va a hacer él? Vence con el bien el mal. Dios nos llama a como iglesia cumplir un pilar fundamental que es la edificación. Tú debes de aprender a ser edificado por la palabra de Dios. Y tú ahora debes de vivir esa palabra de Dios para edificar a otros. Eso es difícil, hermano. Porque acá venimos personas de distintos lugares, con distintas ideas, parámetros, a ponernos, como yo les decía la semana pasada, sobre el altar del Señor, amarrándonos ahí, como un cordero, para morir a nuestras ideas, a que Dios nos ministre para irnos de acá a la lucha. La semana es nuestra lucha. Una gran lucha todos los días tenemos, de pensamientos, de tentaciones, de adversidades, momentos difíciles donde si no es por la palabra de Dios no podremos ser edificados ni edificar a nadie. Yo te animo, hermano, ¿sabes a qué? A que tomes este texto de Romanos 12, llévatelo a tu casa, analízalo profundamente, recuerda lo que estábamos haciendo acá en la iglesia y llévalo para entender que al ser edificado tú por la palabra de Dios podrás edificar también a otros. Estar firmes en la fe. Si no somos edificados por Dios y por otras personas, ¿sabes qué? Vamos a caer. No vamos a poder permanecer. No nos vamos a mantener firmes. Porque la iglesia no es de llaneros solitarios. La iglesia es una comunidad para estar unidos. Yo te invito a que te pongas de pie, por favor. Yo te invito a que nos pongamos a dos personas con mucho respeto, ya sabes, hombre con hombre, mujer con mujer, si es tu esposa, con tu esposa. Pero el que está solito, busque a alguien de su mismo sexo. De a dos personas. Ahí hay alguien solito siempre. Búsquense. Y sabes que vamos a orar para que Dios nos ayude a dos cosas. Lo primero, a que podamos estar atentos a su palabra, atentos todos a su palabra, para que ella nos edifique, nos transforme. Mira, nosotros con mi esposa siempre hacemos un análisis. ¿Cuán difícil es permanecer en este tiempo? Uno sabe que tiene todo, pero a veces hay tantas luchas, adversidades, con los de afuera, con los de adentro, con los que te rodean, con los que ni conoces. Nunca te darán ganas de desistir, sin duda, porque tu mirada está puesta en Cristo, pero sí esas luchas te desaniman porque somos personas. Pero si somos edificados por su palabra, sabremos que tenemos que permanecer, a pesar de todo. Eso es lo primero que vamos a orar mutuamente. Y segundo, antes de orar, dile a la persona: yo quiero ser de bendición para ti, quiero edificar tu vida. De algún modo ayúdame. Y si no, usted que está con su esposa, su esposo, dígale: si yo no he sido de edificación, dímelo, yo quiero ser de edificación para ti. Ayúdame y dime en qué cosas yo fallo para poder edificar tu vida. Y vamos a orar. Ahí usted de manera privada hágalo, nosotros vamos a orar. Señor, te damos gracias. Tú eres bueno, Señor, con nosotros. Queremos estar firmes
a tus pies, Señor, cada día de nuestra vida. Firmes en la fe es nuestro anhelo de vivir cada día, Señor. Y así mismo, Jesús, queremos ser edificados cada día por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a llevarnos tu palabra a casa y darnos tiempo. Nos cuesta tanto en medio de tanta ocupación. Hemos perdido el foco, Señor, que es buscarte a ti. Ayúdanos, Señor, a saber la necesidad que tenemos de ser edificados por tu palabra. Y asimismo con mi hermano que estoy a mi lado, con mi hermana, con mi esposo, mi esposa. Ayúdame a edificar su vida, Señor. Ayúdame, Señor, a edificar su vida, Jesús. Que podamos edificarnos mutuamente. Que podamos, Señor, servirte, cumpliendo tu palabra en Romanos 12, edificándonos mutuamente, Señor, velando por el otro, buscándote, Señor, y entendiendo lo que dice tu palabra. Al ser edificados por ti, a aprender a edificar al otro, y así edificarnos mutuamente, Señor, así estar firmes, animándonos, exhortándonos, redarguyéndonos, enderezándonos, Señor. Por eso te damos gracias, porque tú eres bueno, Jesús. Tú eres bueno, Señor. Ayúdanos, por favor. Ser edificados. Edificar a otros. Es nuestro anhelo cumplir el propósito por el cual nos llamaste. Ayúdanos, Jesús, cada día. Te damos gracias por Jesucristo nuestro Señor. Te damos. Amén. Den un abrazo a la persona que está a su lado. Dígale, hermano, que Dios nos ayude a edificarnos mutuamente.